La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Aire. Bueno, buenas noches a todos los compañeros y las compañeras. Acá estamos en una nueva edición de La Hora de Moreno, sin el compañero Moreno, porque el compañero Moreno viene por la patria, a puro peronismo. Tenían un acto en Florencio Varela, este viernes no, creo que el anterior, y se suspendió porque falleció la mamá del intendente. Y bueno, y ahora se está haciendo el acto en Florencia Varela con los compañeros, que empezó hace un poquito, así que no vamos a hablar con Guillermo, pero nos acompaña un gran compañero, Quique Real. Gracias por la invitación. Fundador de la Brigadier General. Coordinador de la Brigadier. Uno de los fundadores. Sí, estuviste ahí. A instrucción de Guillermo nos juntamos ahí los compañeros que venimos más del sector nacionalista. Y bueno, armamos y coordinamos el año pasado la Brigadier y ahora estamos creciendo. Han crecido mucho. El otro día estuvo el Turquito. Que está en Misiones. Que está en Misiones. Allá en Posadas. Sí, el año pasado lanzamos inclusive la Brigadier allá en Misiones, un acto espectacular con Guillermo y con el Turco. Así que sí, creciendo en todo el país, creciendo en Capital, creciendo en la provincia de Buenos Aires y también, no solamente lo territorial, sino juntando a los compañeros del pensamiento nacional. Justamente hoy, después de acá, me voy al Instituto Perón del Tano Rubén Giovannini y nos vamos a juntar con distintos, como llamamos nosotros, predicadores de la doctrina, ¿no? Porque más allá que sacamos el periódico, que es tercera posición, también la idea es empezar a nuclearnos el pensamiento peronista nacionalista, ortodoxo, y empezar a pensar la patria, ¿no? Y nos estamos juntando para eso hoy a las 8:30, así que salgo de acá y me voy para allá. Pero también te hago una pregunta a ustedes, que son profundamente doctrinarios, y lo cual está muy bueno. Perón hablaba de la actualización doctrinaria. ¿Cómo ves en este momento histórico tan profundo de transformaciones, ¿no? Sí, claro. Bastante profundos. Sí, lo que pasa es que el mundo es cíclico también. Sí, a ver. Pero Perón hablaba de actualización doctrinaria, pero siempre siguiendo los principios fundamentales. Esos eran inmutables, ¿no? Pero obviamente el peronismo es una doctrina realista. Antes que nada, no es una ideología, es una doctrina realista que se basa sobre la realidad. Entonces, en base a la realidad es como se tiene que ir ayornando la doctrina, pero manteniendo los principios. Hay principios que no son eternos y no se modifican. Que nuestro movimiento sea, como decía el general, por ejemplo, el modelo argentino, define al justicialismo como un movimiento nacional, social y cristiano. Esas tres cuestiones son como cláusulas pétreas de nuestra doctrina. Lo que no quiere decir que un no cristiano no pueda ser parte del peronismo, ¿no? Por supuesto. Sino cristianismo no visto como rito, sino como visión. Sí, como doctrina también. Como doctrina, claro, exactamente. Que de hecho... Con la doctrina social de la Iglesia. Sí, esa es nuestra... A ver, el Perón, ¿qué hace? Toma los principios éticos de la doctrina social de la Iglesia, que nace allá por el siglo XIX, si bien principios sociales de la Iglesia viene de la época del Evangelio, pero como sistematización empieza en el siglo XIX, con un jesuita, y sobre todo se logra con León XIII, con el Papa León XIII y la Rerum Novarum. Esos principios de la Rerum Novarum y de la 40º Ano son tomados por el general, esos principios éticos, y los lleva a doctrina, ¿no? Los lleva a la faz política, por así decirlo, con las particularidades de nuestro pueblo, con un montón de cuestiones, porque esos son principios universales. Perón los rescata, esos principios universales, y los adapta a la doctrina de nuestro pueblo. Sí, en algún momento yo leí que dice, bueno, ahora los vamos a aplicar realmente, digamos, que se hagan carne en la realidad, porque también hay una crítica en aquellos que se llaman cristianos, y no estaría funcionando. No, lógico, sí, por eso Perón hacía la diferencia entre cristianos doctrinales y cristianos rituales, ¿no? Los rituales son los que van a la iglesia y después salen de ahí y no siguen el evangelio, claro. Sí. Por eso él decía que nosotros éramos más doctrinales que rituales.
sí, eso, claramente. Y digo, el peronismo, digo, en lo que refiere a la actualización doctrinaria, digo, basado en la doctrina social de la Iglesia, el tema de la solidaridad y la inclusión es fundamental. Fundamental. Y bueno, acá nos acompaña, ha llegado el doctor Buenas. Maestro, ¿cómo Adrián va? Andriata, nuestro candidato a intendente. Gracias por venir, gracias Quique por estar también. Por favor. Está complicado el tránsito. Está complicado el tránsito y vos viste que Pimpi siempre llega tarde, ¿no? Sí, sí. Bueno, Adrián. Yo estoy cerquita acá. ¿Eh? Yo el estudio lo tengo cerca. Vos lo tenés así que cerca, vine sí. caminando. Bueno, suerte. Estábamos hablando de los principios, valores, digamos, la doctrina peronista, un poco hablando de la actualización doctrinaria. Estamos en el plano de los principios y los valores más que en el análisis de la coyuntura. Pero bueno, estábamos conversando que inclusive, basado en la doctrina social de la Iglesia, el peronismo siempre va a ser solidario, tiene este objetivo de construir comunidad de abajo hacia arriba. El peronismo es comunitarismo, claramente. Fundamentalmente. A diferencia del liberalismo, que es individualista, ¿no? Totalmente. Nosotros siempre, digamos, este equilibrio sano entre lo colectivo y lo individual, ¿no? La sociedad Creo es que queda claro con la comunidad organizada. Está clarísimo. Me parece que a partir de ahí ya tenemos el contexto general que se plantea. Y no pensemos que cuando se plantea el tema de la comunidad organizada, existían las dos grandes potencias triunfadoras encima. Recientemente. Claro. Entonces, esa tercera posición y planteando los principios, los valores de solidaridad con el pueblo, siempre creciendo de abajo hacia arriba, como bien vos manifestaste recién, poner al trabajo o al trabajador como ejemplo de dignidad, me parece que esta es la realización que puede tener cualquier sociedad en el mundo. Por eso creo que no es casual que la vez pasada, cuando estuvo acá el filósofo de Putin, sí. Dugin. Exactamente. Alexander Dugin. Yo no pude ir. Un tipo que... No pude ir, yo qué bronca. Pero un tipo que creía que el peronismo era el fascismo, el nazifascismo, una cosa así, hasta que empezó a interpretar a partir del Congreso de Filosofía que hizo Perón en Mendoza, donde levanta la comunidad organizada, es decir, que es la doctrina del futuro, con lo cual, no estamos tan equivocados, y el general tampoco estaba tan equivocado, y Evita cuando decía que esta doctrina iba a ser extendida al universo. Una doctrina universal. Claro. Más en este mundo, ¿no? En un mundo... Sí, pero yo creo que el contexto internacional de este momento es mucho más favorable para el peronismo que lo que fue en el 45, claramente. Sí. En el sentido de una vuelta, bueno, Guillermo lo dice siempre, ¿no? Dos cuestiones. La caída del muro de Berlín y la llegada de Trump al poder son la caída de los dos triunfadores que decíamos, claro, con el Consejo de Washington, son los dos triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, que habían impuesto el mundo de Yalta, dividido, y que no había ahí, salvo Perón y alguno más que lo siguió, te ponías de un lado o del otro. Sí, pero no se plantó frente a ese mundo, por claramente. Eso, él se plantó claramente. Y por eso te digo, en este momento que caen esos dos gigantes que nos dividieron el mundo así, y hay un resurgimiento de los movimientos nacionalistas, algunos desviados, ¿no? Pero hay una reacción nacionalista en el mundo, una vuelta. Nosotros que no tienden puentes, como dice Guillermo. Claro, por supuesto. Pero nosotros somos una doctrina nacionalista, me parece que es un momento, y justamente, como dice Guillermo, ¿no? Para llevar un nacionalismo de amor y paz, de puentes, y no de muros, eso está claro. Creo que estamos en un muy buen momento. Encima tenemos al Papa también, que es uno de los actores fundamentales. Es el tercer elemento fuerte de la política internacional. Yo creo que estamos en un contexto interesante, y por eso me parece que el peronismo tiene que volver a ser más peronista que nunca, ¿no? Y no colgarse de ciertas internacionales como la socialdemócrata, que ya son el pasado. No, y yo, valoro una cuestión, porque hoy, como bien vos decías y confirmo, creo que quizás es más fácil por los antecedentes históricos que se tienen para realizar un plan de gobierno o implementar la doctrina dentro del gobierno. Pero lo cierto es que lo maravilloso de Perón ha sido cuando no existía esta doctrina, la creó
y la generó en un mundo que estaba totalmente deteriorado. Estaba en plena guerra, en Segunda Guerra Mundial, Europa, el mundo estaba en guerra, y él plantea esta doctrina de amor. Una doctrina de amor mientras el mundo se peleaba o el mundo se mataba. Digamos, estas cosas son muy importantes. Y me parece que hoy la experiencia de los dirigentes, sobre todo aquellos que son bien doctrinarios y que en gestión han demostrado cabalmente, como Guillermo, sus cosas positivas y la coherencia ideológica, si se quiere, para avanzar en pos de un solo elemento que es el pueblo, digamos. Esto está claro. Cuando a los 15 días de comenzado este gobierno que tenemos hoy, dijo y planteó, este es un gobierno oligárquico porque le sacó la comida a la gente, duplicó el precio de la comida en 15 días, digo, me parece que esto ya estaba marcando un espacio, digamos. ¿Qué hizo él, digamos, mientras estuvo en la Secretaría de Comercio? Saquemos la Secretaría de Comunicaciones, que fue al principio, pero la Secretaría de Comercio fue a través de los costos y no los aprietes, como suelen decir algunos, es decir, cómo se trabajaba. De hecho, hoy yo hablo con un montón de empresarios y todos le reconocen a Guillermo la capacidad y la claridad que tenía para plantear las cosas. No le podíamos decir nada, me dice, y tenía razón. Y creo que hoy nos hace falta. Esto me lo dicen hoy varios empresarios de supermercados y cadenas de supermercados muy importantes, te lo digo, de distintos rubros, hasta el más incierto, hasta el metalúrgico o el de las autopartes, te está diciendo de la actuación de Guillermo como maravillosa, clara y justa, ¿no? Sí, además no lo podías correr con la vaina, como dicen, porque donde vos le querías zarasear con un precio, estructura de costes, tenía todos los papeles en las reuniones. Totalmente. Entonces, usted me está diciendo esto, pero fíjese usted tal otra cosa. Bueno, porque a su inteligencia profesional, porque yo creo que profesionalmente es muy lúcido y excelente, sí, creo que le agrega el otro factor, que es el de haber estado en la calle y vivido en la calle. Las dos escuelas tiene. Entonces tiene las dos escuelas. Entonces nadie se podía hacer el vivo, ni desde lo intelectual, ni desde lo popular, digamos. Entonces, ni desde la gestión. Y por supuesto. El control, digamos, la gestión estatal, que no es cualquier gestión. No es cualquier cosa. No. Y a veces, viste, cuando te dice que los funcionarios, y te digo, el funcionario que toma el compromiso, o por lo menos cuando tuvimos la posibilidad de serlo, realmente es muy desgastante, porque uno ese compromiso lo asume y está de la mañana a la noche laburando para tener cada día algo mejor. Ahí vuelvo a las fuentes también. Perón hablaba sobre el compromiso del funcionario público. Totalmente, se dirigía a la administración pública justamente con principios y valores. Claro. Y trabajó sobre la corrupción en el Estado que, digamos... Para eso hay que leer el manual del peronista y está clarísimo. Todas las exigencias éticas y morales que le pone el funcionario y al compañero, ¿no? Al compañero. Que está en la gestión pública. Obvio. Y después en la solidaridad también. Bueno. Yo voy a contar mi caso personal y a muchos nos ha ocurrido. Es decir, yo no me enriquecí con la función pública. Yo, un tipo que trabajaba como médico, tenía mi consultorio particular, tenía contratos con distintas prepagas y obras sociales, tenía un buen pasar, además trabajaba en el hospital, estaba en todos lados realmente, y coordinaba equipos en distintas clínicas. Y la verdad que dejar todo eso y de a poco ir dejándolo, ¿no? Es decir, ya acortando los días de los consultorios, otro día cambiando los turnos, y así sucesivamente, y no poder estar, realmente costó muchísimo. Yo recuerdo que un compañero que ya tuvo muchos años y había sido subsecretario de Salud en el 73 con Perón, me decía, el peor camino que yo tomé fue haber cerrado mis consultorios, él también pediatra, sí, haber cerrado mis consultorios y todo lo que tenía por la función pública, pero no me arrepiento. Dice, económicamente me fue muy mal y tuve que reanudar todo nuevamente, pero la verdad que primaba el compromiso y la solidaridad con el pueblo que al factor económico personal. Digo, y esto no es sencillo, porque uno lo puede contar así como lo puede contar. Te vas a llevar a la práctica. Pero realmente tienes una familia, tenés cosas atrás que además adquieren esa responsabilidad, ¿no? Obvio. Es así. Bueno,
Vos que sos un sanitarista hablando de la salud y la función pública, está complicada la salud de nuestro pueblo. Y está muy complicada porque, digo, hoy y hace mucho tiempo se viene hablando de la fragmentación de la salud. Y todo lo que se fue haciendo fue fragmentarla cada vez más. El gasto en salud que tenemos hoy es un gasto adecuado para mantener a toda la población en condiciones sanitarias como corresponde. Y sin embargo, el 70% del gasto lo tenés en medicamentos, en el cual confluyen distintos factores. Uno de los factores es lo que nosotros llamamos la lapicera fácil de nuestros colegas, que en algún momento se los entiende. ¿Por qué? Porque se ha industrializado el juicio de mala praxis, entonces hay al acecho personas que permanentemente están buscando placas de más. Pero por supuesto. Claro, sí, entonces, eso uno dice, ¿y qué querés que no le dé esto si yo lo hago para cubrirme? Mal no le va a hacer. Entonces vos te generás una polifarmacia, que por supuesto genera gasto, pingüe ganancia para algunos laboratorios, y realmente es un gasto inútil, digamos. Es una tecnología que vos la tenés mal distribuida, que tenés tecnología suficiente pero mal distribuida para una atención per cápita en la sociedad. No es un uso racional. No es un uso racional absoluto. Es decir, y tenés los hospitales con faltas de insumo, con falta de estrategias, son todo, es decir, hasta, digamos, las leyes que unifican el sistema sanitario están hechos para determinados privilegios. Digamos, estas son las cosas que realmente no están bien. Y después, el sector salud tiene 3 subsectores, como todos sabemos. Uno es el público, otro es el de la seguridad social, de las obras sociales, y el otro es la medicina privada, que lo tienen todas las prepagas, básicamente. Y tenemos las herramientas y nos podemos aprovechar. Hoy, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, se regula exclusivamente a las obras sociales sindicales, que contribuyen solidariamente, y bien hecho, digamos, en un 10% de toda su recaudación que va a un fondo de redistribución solidaria. Así se llama, para afrontar ¿cuáles? Las enfermedades de crónica, alto costo y baja frecuencia, toda la alta complejidad, para decirlo en términos generales. El APE es ese. El APE. El APE era en su momento. Sí, el APE era en su momento. Sí, ya no, le cambiaron tantos nombres que ya es cualquier cosa. Pero bueno, la superintendencia era reguladora de todo esto, no solamente de las obras sociales, sino también del Registro Nacional de Prestadores que hay para poder trabajar como corresponde, e incluso no solamente de los prestadores profesionales, sino de las clínicas y sanatorios que competen a esto. Ahora bien, con ese 10%, que además lo administra el Estado o reintegra la AFIP por las retenciones que hay de los trabajadores que aportan mensualmente a su obra social, más las contribuciones patronales, la AFIP se queda con eso, con lo cual desfinancia un poco las obras sociales. Pero si nosotros lo ordenamos esto y el sector público, que siempre fue aliado desde las obras sociales sindicales, porque se va atendiendo a sus afiliados, porque convergen en un mismo esquema. Yo digo que si el sector público, de los gastos que tiene, puede poner el 10% de todos los que no tienen ningún tipo de cobertura a un fondo de redistribución solidaria, y a la medicina privada le decimos poné un 15%, nosotros tendríamos un fondo de un 35% de todo lo que es el gasto en salud. Entonces, ¿qué haríamos con eso? Con eso no solo cubriríamos la alta complejidad o las patologías de baja frecuencia y alto costo. Estaríamos redistribuyendo la cantidad de camas, la tecnología, porque ¿por qué en un hospital vos tenés un turno cada 3 meses o cada 4 meses, cuando lo podés obtener en esa época, y hay otros que hay situaciones ociosas? Entonces tenemos la aparatología, tenemos la tecnología y tenemos todo. Todo puede salir de un mismo lugar.
Entonces, si vos redistribuís esto, le estás dando la posibilidad al más humilde que también pueda conocer la misma calidad de atención o de hotelería que tiene un... De hotelería, porque atención en el hospital público... No, la atención es excelente. Vos decís pusiste el ejemplo de las camas, es no dejar los recursos, digamos, de atención ociosos. Por ejemplo, en un momento, en una época, las camas se dividían, las de pediatría, esto, lo otro. Bueno, eso se cambió, claro. Eso se cambió porque en realidad tenías lugares en donde había una demanda mucho salvo mayor. Los sectores de infectocontagiosas, que sí, sí puede estar aislado, los demás son camas indiferenciadas. Efectivamente. Claro. Bueno, pero eso problema fue todo... puede tener quien se operó de un apéndice con quien se fracturó una pierna. Bueno, pero fue todo un avance, porque en un momento eran mis camas. Claro, y bueno, eso es... y ahí los médicos, el modelo médico hegemónico funciona en ese sentido, ¿no? Sí, el plan que tenía el general, ¿no? En el 73, ¿no? De hacer el sistema único de salud. El SNIS, claro. El famoso SNIS que llegó a aplicarse y después que quedó en la nada y se lo tiraron abajo. No, fue ley, llegó a ser ley y después se derogó en el proceso. Se derogó en el proceso, claro, porque empezó como prueba piloto en 3 provincias. Claro. Empezó en el Chaco, el norte, ¿no? Sí. Exactamente, en el Chaco, en Formosa y en La Rioja. Fueron los 3 que empezaron con eso y era un plan estupendo, maravilloso. Yo soy un admirador del SNIS, digo, realmente, y mi pensamiento con las herramientas y que tenemos hoy me parece que es lo funcional para ir avanzando en esto. Pero básicamente creo que tenemos que... La salud es un derecho humano, claro. Y somos todos seres humanos, entonces tenemos que tener la misma calidad de atención. Seguro. Porque no se puede. Y a mí un concepto mucho me gustaba del general. Yo conozco el tema médico, pues soy defensor de médicos. Yo trabajo por la Asociación de Médicos Municipales, Semifaz profesional, y los defiendo por mala praxis, justamente lo que decís vos, ¿no? Yo una de las cuestiones que veo de lo que es la medicina defensista, ¿no? Y ese primero es un problema, y segundo yo creo que la base de eso es la cuestión, la desconfianza que hay entre médico y paciente. Bueno, porque se perdió el respeto y la seguridad. Porque es falta de lo comunitario también eso. Sí. Del médico, el médico ve en el paciente un posible juicio. Y el paciente no es como antes, que veía en él el que le iba a salvar la vida y la salud, sino ve quiere hacer un negocio. Y eso es lo que está roto. Por eso te digo, esto no es un tema... Se ha roto esa relación, ese vínculo médico-paciente. Yo soy muy crítica en el vínculo histórico de la relación médico-paciente. No, pero a ver, siempre el médico fue respetado. Claro. Yo me acuerdo, mirá, a ver... Que todavía lo ves en algunas provincias. Lo tengo estudiado. Vos vas a algunas provincias, en algunas ciudades, y el médico... Es el médico. Es mi hijo el doctor, claro. Pero digamos, hay una relación ahí de poder saber muy fuerte desde el modelo médico hegemónico, obviamente, en donde yo al otro le quito entidad de sujeto, le quito es una tabla rasa y es un paciente que, digamos, se queda y espera a que yo le dé el diagnóstico. Entonces yo creo que es una relación en que pero no solamente yo lo digo que está roto en el médico-paciente, en todo el ámbito social está roto eso. Porque vos vas al verdulero y esperás que el verdulero crees que te va a cagar, ¿me entendés? Eso es lo que está roto. No solamente el médico del paciente. Pero es los perverso. Vínculos intersociales pero están, porque ya no son de amor. ¿Entendés? Yo te entiendo claramente, pero yo creo porque que no han arrasado. Es una es sociedad totalmente individualista. Ahí está el tema. Que ha perdido la confianza en el otro, que ha perdido la capacidad del amor. Pero además hay una operación perversa a nivel social, que es que la culpa siempre está en el otro. La responsabilidad. Obvio, siempre. Entonces tampoco no hay miro. Autocrítica, no hay una evaluación, una autoevaluación. Se rompió la relación social. Claro, vas a ser, digamos, individuos que se vinculan circunstancialmente. Pero, digamos, se rompió ese vínculo de relación social. Exactamente. Y eso es lo que genera los juicios. Lo veo yo todos los días, la cantidad de juicios de mala praxis que hay. Que en muchísimos casos no hay mala praxis. Pero en la influencia de Estados Unidos no ves también, digamos, porque hubo una época. ¿Cuándo empieza eso? Si en Estados Unidos te caes en una vereda, te hace juicio porque tienes una vereda rota. Pero yo te digo, la realidad, las indemnizaciones que hay en Argentina están muy lejos de lo que son en Estados Unidos. En ese sentido. No que te vas a hacer millonario por un juicio. Pero un médico factura en Estados Unidos muchísimo. Por eso, ¿no? claro. Estás hablando de por lo menos... Bueno, el sistema de salud no tiene nada que ver con... Y los seguros te salen carísimos allá. El sistema de salud de Estados Unidos no tiene nada que ver con el nuestro. Yo te voy a decir algo, es una anécdota de cuando yo era docente hospitalario, ¿no? Y nosotros
le indicábamos a los chicos, ya era la época de la democracia, digamos, con lo cual ya los alumnos venían en jean, que no me molestaba tampoco, pero en zapatillas. Y yo les exigía y les decía que no tenían que venir en jean y zapatillas, que tendrían que vestirse mejor. A ver, yo no les exigía que se pongan una corbata como estaba yo, con camisa y corbata debajo del guardapolvo, pero sí les decía que tenía que tener respeto por los humildes, porque el primer respeto empezaba por verlo al otro. Claro. ¿Y cómo te presentás? Exactamente, claro. ¿Cómo te presentás? Y fíjate vos cómo cambió, que antes eras el doctor, y todo el mundo, doctor. Mi hijo el doctor. Exactamente. Y fue mirando eso, a che flaco, ¿me vas a atender? Bueno, no te creo, ¿por qué tengo que comer esos son vos fíjate los casos de violencia que hay en la guardia de los hospitales. Se ha trastocado los cagan todo. Pero se ha modificado. Primero, digamos, hay un concepto del cual se hablaba que dice que se proletarizó el ejercicio de la profesión médica, porque si antes era mi hijo el doctor, digamos, era una muestra del ascenso social, o sea, ser doctor, era ser abogado. Sí, hoy en día, digamos, hay hay muchísimos profesionales que el salario ya no es, digamos, tenés que matarte tenés que matarte. Muchísimos abogados bueno, por eso. Hoy, claro. Sí. Pero bueno, entonces digo, desde ese lugar ya no es lo mismo que era antiguamente, y por el otro lado se feminizó la profesión también. Sí, eso mucho. también. Por ejemplo, en mi época, Cambia. prácticamente cirujanas no había. Depende de las especialidades. Y hoy, pero claro, cirugía era casi Pediatría. un lugar vedado a las mujeres. Bueno, los cirujanos, la tuya era cirugía, ¿no? Yo, por ejemplo, No, yo. Pediatría, vos sos pediatra. Pero yo hago clínica pediátrica. Sí. Yo lo veo hoy, y te digo que los servicios hay más mujeres cirujanas que varones. Sí, no te estoy hablando se solamente de la cirugía general, en la cual se puede incursionar a través del tórax, del abdomen y demás. Digo, traumatológicamente hay muchas traumatólogas, cosa que vos decís, bueno, es más difícil porque por ahí en determinadas cirugías tenés que hacer un esfuerzo, si bien hay ayudante obviamente y todo esto, pero me llamó la atención que hayan elegido traumatología. Por lo general, las mujeres hacían tocoginecología, pediatría, clínica médica, dermatología. Sí, ahora están digamos, en todas las especialidades. Esas especialidades. Pero hoy por hoy... Igual hay algunas. Y la matrícula universitaria es más femenina que por supuesto. que de los varones. Por supuesto. Aumentado, digo. Bueno, y te digo, y después hay especialidades que tienen más compromiso con lo social, digamos. Sí. Y hay otros que tienen un compromiso cirujano personal, digamos, cuasi sádico, exponiendo el sadismo en su expresión médica. Nos reímos a veces, ¿no? Porque nos cargamos entre todas las profesiones o las especialidades. Y al cirujano le decimos que son el último recurso de la medicina, que la clínica es soberana y demás, pero siempre en forma chistosa y demás. Pero bueno, es decir, alguno canaliza su personalidad a través del hacer médico en la especialidad, y te das cuenta. Y escúchame, vos que sos sanitarista, Sí. Queda claro el rol de Carrillo en el sanitarismo. Pero absolutamente, argentino. Carrillo fue extraordinario, el creador de la medicina social en el mundo, no solamente acá, lo preventivo y todo, porque fue tan grande, vio todo, bueno, ahí tenés una cuestión que no era viendo la solo, doctrina. como decía Evita, de construir hospitales en mármoles porque los humildes tenían que llegar a tener lo mismo que los que pagaban su cuota médica. Digamos, no solo por eso, porque cuando te decía que la pobreza, el infortunio social y toda la angustia que sufrían los pueblos tenía más que ver con el proceso de salud-enfermedad que las bacterias o que los gérmenes, te estaba dando una definición Sí, muy con el clara. entorno, con el acceso al trabajo, la educación, al agua potable. Perfecto. Es decir, porque no es era integral. solamente el medicamento y el médico, era lo social, era el ambiente, era si tenía trabajo o no tenía trabajo. Jugaban un montón de factores, si podía comer, si estaba en un espacio adecuado, si sanitariamente había cloacas o no había cloacas,
si tenían ritmo de vida distinto. Digamos. Por eso podemos decir que se ha deteriorado, digamos, desde esa concepción integral de lo que es el proceso salud, enfermedad, atención. Absolutamente. Podemos decir que se ha deteriorado. Y después podemos decir de las maldades, porque eso son maldades, otros no lo puedo calcular lo que hace este gobierno, si sacarle los medicamentos a nuestros viejos, que falten los insumos, no tener vacunas, es decir, o los medicamentos de determinadas patologías que estaban. Son programas que, bueno, para nosotros no hay ningún problema, porque si lo sacaron lo volvemos a poner y no vamos a tener ese compromiso. Pero me parece que es de una maldad y una direccionalidad, es decir, que todo importa. Lo que más funciona hoy en el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud, pues el Ministerio de Desarrollo Social y Salud, es el área de internacionales, en donde se la pasan viajando para ir a la Organización Mundial de la Salud o a la Oficina Panamericana Sanitaria, y donde recaban créditos que ni siquiera los toman y que son créditos blandos y todas las cosas. Esto nos pasó a nosotros, nos ocurrió en el año 89, se vencía un crédito de 16 millones de dólares que nos daba el gobierno del Reino de España para aparatología en los hospitales cuando no teníamos nada. Y me acuerdo que en aquel momento Carlos Grosso, que era el intendente, dijo, vamos a tomarlo, ¿qué les parece? No lo perdamos esto. Estaba por vencerse ya. Se vencía en septiembre del 89, nosotros habíamos asumido en julio del 89. Lo tomamos y fue muy claro todo, porque era un crédito en el cual venía con un listado de elementos, aparatología diversa, usada. Fantástico. Segunda. Claro. Desecho, claro. Y querían, a ver, entonces me designan a mí para interlocutar para ser el interlocutor, con los españoles, y realmente empecé y dije, mire, yo este listado está todo bien, pero yo voy a llamar a los directores de cada hospital y les voy a decir que me den cuáles son sus necesidades. Pero esto se prolonga por mucho tiempo. Pues bueno. Le digo, sí, seguramente se va, pero digo, el crédito, estos 16 millones de dólares, ¿me los regalan o se los tenemos que pagar los argentinos? No, lo tienen que pagar. Pues entonces déjeme que por favor cuando me endeude con las cosas necesarias y no con lo que usted no quiere. Finalmente después de un año y medio, porque trabajamos un año y medio, con todos los directores de hospitales, con todos los servicios, hicimos todo un listado, y por supuesto, como todo tenía un valor, lo primero que le bajé fueron las incubadoras. Y me dice, las incubadoras con tanto necesitan. Le digo, pero dígame, Argentina es exportador de incubadoras a su país y tenemos cuestiones nacionales que las fabrican acá. Exportamos nosotros incubadoras a su país. ¿Cómo nosotros le vamos a comprar incubadoras a ustedes cuando tenemos la empresa que las fabrica que las exporta a ustedes? Entonces dije, mira, vamos a hacer una cosa. Los créditos los vamos a pagar. Entonces vamos a hacer una cosa. El 70%, si es que lo tenemos de fabricación nacional, van a ser con empresas nacionales al costo que establezcamos. Y el resto que no tenemos y que ustedes nos pueden dar la tecnología, por supuesto vamos a tener aparatología nueva y será el 30% que se considere en esto. Bueno, fue un éxito total porque abastecimos a todos los hospitales y me acuerdo que estaba el concejal socialista Laporta. Entonces me hablaba, ¿viste? Los aparatitos para ver las placas. Uh-huh. Bueno, entonces vamos al Consejo Deliberante, reunión de comisión de salud ampliada y demás, y me dice Laporta que estaban muy caros esto. Le digo, mire, yo tengo acá un estudio de precios, porque lo que había hecho era un estudio de precios de mercado, claro, para saber si los precios que estaban metiendo eran adecuados o no eran los adecuados. Entonces le digo, es verdad lo que usted dice, que los precios de mercado están más baratos. La única diferencia es que la tecnología es distinta, porque estos son aparatos dobles, son intercambiables. Le digo, pero si el problema para no aprobar este crédito es un negatoscopio, quédese tranquilo, concejal, que bajo los negatoscopios, le dije. Dijo, no, discúlpeme, y demás. Bueno, y así fue como abastecimos los hospitales que estaban vacíos después de
Suárez Lastra, ¿no? Suárez Lastra, que fue el intendente, y todo lo que hicieron la ley de la carrera profesional de salud, que fue el doctor Lechuga. Ahora Claro, estamos, 86, ¿no? ahora 86, estamos, sí. hay que llamarse ahora estamos con un tema en la carrera profesional en la ciudad, Sí. que no quieren reconocer a los enfermeros como parte de la carrera profesional. Ahí estamos haciendo un trabajo con todo los un equipos tema. técnicos acá de Cava nuestro, Sí. ¿no? Que es muy importante, con el doctor Adrián Barceló. Ujú. Y esto qué maravilla, ¿no? Nos pusimos a hablar del tema de enfermería. Para mí el rol de enfermería es esencial Central. y vital, y Es central. vital. Ujú. Entonces me dice, tendríamos que armar algo con esto de la enfermería. Le digo, sí, por supuesto. Mira, yo recuerdo, porque cuando Bueno, asumí... Evita, ¿no? También, Evita y el tema de la enfermedad. Por eso, Evita. Bueno, la escuela de enfermeras, Digo, claro. Yo recuerdo que eran mujeres muy grandes que habían venido a verme al despacho, todas enfermeras, que surgieron de las Patricias Argentinas. Me dice, mi mamá era una de ellas. Con lo cual ya me dio una alegría bárbara, porque nosotros teníamos invertida en esta cuestión, no había capacitación en enfermería, entonces teníamos más auxiliares que enfermeras profesionales en su momento. Entonces, ¿qué hicimos? Y esto lo acordamos. Ya estaban jubiladas, estaban fuera, pero nunca lo habían reconocido, le habían sacado el reconocimiento en el golpe del 55 y nunca reconocieron como tales, como enfermeras profesionales, a las egresadas de Patricias Argentinas. E hicimos un plan. Y dijimos, bueno, hoy tenemos un ejercicio profesional que nos pide que para que las enfermeras sean profesionales, tienen que tener al menos el título secundario. Entonces, armamos una currícula con Osvaldo de Bries, que era el secretario de Educación en aquel momento, y Ana Lorenzo, la subsecretaria, y armamos el bachillerato en enfermería. Entonces, al mismo tiempo que se iban formando como enfermeras, salían como bachiller y tenían el título secundario. Esto fue una gran cosa, porque después se agrandó con los distintos lugares. ¿Y qué hicimos nosotros? Porque ¿qué pasaba? No podíamos formar a las enfermeras para que se vayan a trabajar al ámbito privado y no le respondieran a nuestros hospitales. O sea, éramos una escuela que lo único que proveía era de recursos humanos a las clínicas privadas. Entonces, le dijimos a todos que le hacíamos. Convertimos a todas las auxiliares de enfermería en enfermeras profesionales. Pero además, cuando se generaron los otros cursos, el compromiso era que una vez de recibidos y de hacer las pasantías en los hospitales, tenía que trabajar por lo menos y devolverle al Estado 5 años de trabajo, con lo cual nosotros ya reclutábamos a la enfermería como recurso humano que nos faltaba en los hospitales y le dábamos la dimensión de profesional. Después esto fue avanzando permanentemente y hoy tenemos las licenciaturas en enfermería. Tenemos la licencia, pero tenemos un retroceso en el marco de la carrera profesional. Absolutamente, porque no se las reconoce. No se las reconoce. Hay algunos compañeros nuestros que sindicalmente a veces no quieren el reconocimiento porque pierden muchos afiliados, ¿no? Claro. Esto también juega. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Sí. Pero yo creo que se puede acordar. No, pero sí, se puede acordar y se debe. Y modificaciones se puede acordar. Entonces no tiene que haber ni un sindicato único de enfermería ni nada. Y por sobre todas las cosas, cuando existen entidades nacionales, sindicales, como un PCN o como ATE o SUTECBA en la municipalidad, para decir, o las organizaciones municipales, me parece que ese es un punto a tener en cuenta y se puede solucionar fácilmente, de modo tal de que no se le quite poderío al gremio, exactamente, que yo creo que la primera medida que tiene que hacer cualquier trabajador cuando entra a un trabajo es afiliarse al gremio. Sí, pero para nosotros es fundamental. Esencial, porque es el principio de solidaridad. Porque si yo no hago nada y no me comprometo y dejo que luchen los demás para no tener el beneficio igual que los demás que lucharon, digo, soy una persona muy egoísta y esto hay que trabajarlo. Por eso estamos hablando de principios, valores, solidaridad. Digo, estas son las cosas que me parece que hay que refundar, ¿no? Seguro. Traemos un tema musical. Vale. Vamos con el primero.
la hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. En Caput. Bueno, estábamos comentando que mientras el presidente que nos tocó en cuestión Mamita. habla de que dijo textualmente, pusimos en marcha la revolución del empleo, nuestro compañero Guillermo Moreno junto con Chaliú denunciaron a Sandleris y a toda la conducción del Banco Central por administración fraudulenta. Y pues claro, y con cuánta razón. Y encima el 9 de mayo creo que tienen que Tienen ir a audiencia. ratificar la Ratificar la denuncia con denuncia. Lijo. Con Lijo, con Ariel. Profesor Miguel Hijo. ¿Lijo? El ¿Sí? procesal 1, sí. Mira vos. La tuve de profesor. Un buen jurista, no sé, como juez, viste, los jueces federales. Una vez que llegas ahí ya No dejaste de ser buen jurista claro. para... Es más, yo Hay tengo que un amigo que es las presiones penalista ahí. que camina los tribunales y como pide más y al hijo le dicen va al hijo, no sé por qué. ¿viste? Sí. Pero... Bueno, pero la justicia federal que tenemos No. es una de las grandes reformas que tenemos que hacer también, ¿no? Sí. El tema de la justicia. Absolutamente. Lo dice un abogado. Sí, no, seguro. No, esto Fíjate. está No, claro. no, está bien, pero digo... Y sobre todo la justicia federal. No sé si vieron la nota de Mempo Giardinelli, que Sí. ya excedió... Ya que el Poder Judicial dijo. Claro, hay que sacar el Poder Poder Judicial. Judicial, sí. Porque es cierto que la justicia nace como un tercer poder, digamos, para equilibrar las cuestiones entre Una la tercera ejecutiva y función el sería en realidad. El Exactamente. poder es uno, ¿no? Claro, Y dos ahora funciones. cuando es supremacía sobre los otros, es complicado. Pero bueno, esto se soluciona. No es tan difícil tampoco. Son decisiones Son políticas. Es voluntad, políticas. es voluntad y decisión política. De todas formas, me parece muy claro de Guillermo, es el único. Porque todos se la pasarán porque aparece este chico Álvarez Agis, el ex viceministro. de Sí, diciendo Kicillof, que están haciendo bien. el socio de Sandleri, que digamos en TNT, era la estudiantina académica que estaba en la Está Facultad de filoso, Ciencias está Económicas. filoso, ¿no? Andreata. Filoso. Pero es verdad. A veces Y han parece que- salido Lo tenemos que con una decir. nota ¿Sabes qué preocupante. pasa? Mira, yo esta mañana estaba en el hospital y vinieron dos compañeros preocupadísimos por los 10 puntos y porque todo iban a acordar con Macri las políticas para el año que viene. Digo, no te creo, no te das cuenta que esto es marketing. Bueno, y le empecé a mostrar cosas y dicho, y también cayó en esto. Digo, bueno, hay acuerdos, acá está claro que hay acuerdos de forma, pero nadie puede cambiar de ser lo que es. Esto No, pero además lo que planteaba Guillermo con justa razón, es el único. cuando le planteaban qué opinaba sobre estas medidas ridículas que sacó el gobierno hace Pero unos que no 15 son días. medidas, son títulos, son eslogan. Bueno, que además de eso dice, si la macroeconomía disfunciona, no puede resolverse lo mismo, digamos. Si la macroeconomía disfunciona, si la política que lleva adelante este gobierno desde el punto de vista político disfunciona, ¿en qué contexto vos podés insertar estos 10 puntos tan generales y qué posibilidad de concreción tienen? No existen. Pero además, digo, a ver, y esto está claro. Por ejemplo, un 74% de tasa de interés en las Una leyes. locura. ¿De qué Una hablan? barbaridad. No le sirve ¿De a qué nadie hablan? ni a nada, y me parece que es algo horrendo que no se dan cuenta. Digo, hoy tenemos más de 2 billones con B de pesos en las LELIC, más otro tanto equivalente a 22.500 millones de dólares en los bancos en depósitos a plazo fijo. Con dólar planchado, cualquiera se da cuenta, dólar planchado y tasas de este tipo, estás ganando un porcentaje de un 70% en dólares. El tipo que hace el carry trade, ese que entra, cambia los dólares, lo pone en plazo fijo, gana el interés y vuelve a comprarlo porque el precio está igual. ¿Cuánto ganó? ¿Lo ganó en dólares? ¿No lo ganó en esto? Con lo cual vamos a una disolución absoluta de la economía argentina, de la macroeconomía Sí, y por fíjate, supuesto de la microeconomía. Fíjate, Arcor, Volkswagen. Pero ¿vieron? ¿quién va a invertir? Digamos, ¿Quién se va a arriesgar? Pero no, es Si que tenés no, es que ganás en nadie la se va a timba, arriesgar. claro. Exactamente. Digo, a mí me parece muy preocupante este tema y cómo hay que resolverlo. De todas formas, bueno, estuvimos con Guillermo, porque el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, estuvimos en la casa con Guillermo
trabajando algunas cuestiones. Y la verdad que hay salida y hay ideas y hay voluntad política. Entonces, no se puede crecer con un déficit fiscal tremendo del 12-13%, Imposible. pero por lo menos se puede llevar a la mitad en el primer año como para poder empezar a desarrollarse y dar políticas que empiecen a producir desarrollo, dar trabajo, aumentar el consumo, porque es la única salida que tiene. Y después decirle a los organismos internos que le vamos a pagar, pero le vamos a pagar si nos desarrollamos. Como hizo la mañana en la posguerra, como se hizo como acá. Hizo Néstor. Como hizo Néstor, Claro. exactamente. Esto es lo que estoy Déjennos diciendo. crecer, porque si no, no vamos Pasa a poder que pagar. Los muertos no pagan, decía. Sí, y estaba sí, tan sí. claro eso, ¿no? O sea que ellos, las políticas que han tomado, ¿no? Que son irracionales, ellos para evitar, ¿cómo se llama? Para que no siga creciendo la inflación, destruyeron el mercado interno. Absolutamente. Ese fue su único, pero es un pan para hoy, hambre para mañana. Eso Pero no además tiene el lógica mercado absoluta. interno, al ser destruido el mercado interno en su producción, impide tampoco que frenó la vos inflación, puedas vender ¿no? afuera, porque si no tenés para adentro, imagínate que para afuera tampoco, por más que vuelques toda tu producción al exterior. ¿Y de dónde viene la cosa? Hoy dicen que empiezan a tener superávit comercial. Porque no se exporta. No, No se importa. No se importa. No se importa, claro. No se importa porque no se necesitan insumos para la producción. Claro, no tienen Claro. insumos para producir. No. Entonces te queda el stock y hoy, como no podés generar precios, te queda un stock que no sabes a cuánto lo vas a vender. O lo vas a vender para recuperar parte del capital que perdiste. Y el déficit fiscal se mantiene porque por más que restrinjan, que tampoco lo hacen, el gasto público, no recaudan. No, claro. No están recaudando. Entonces, Claro. digo, Porque eso están- influye en todo. Claro. Absolutamente. Y en el trabajo, no hay trabajo No hay tampoco. Es una, No, Pero bueno, sí, es un con círculo vicioso. ganancias se Sí. acogotan. No, por eso te digo, este es el tema. Entonces está todo muy mal, no es el trabajador solamente, No, los es ocupados. todo. No, el es desocupado. todo el esquema. Digo, mirá, a ver, las pymes podrían estar perjudicadas en principio, pero digo, cuando llegan a las grandes empresas, que un Techín esté complicado, que un Arcor esté complicado, Y Arcor ya cierra está. una planta por un mes. es una barbaridad, de 2.500 alcohol, no. empleados. Cuando vos 2.500 hablás de 2.500, Volkswagen. exactamente, cuando vos hablas de 2.500 empleados, es muchísimo. Sorprende. Mirá lo que tiene que manejar para poder pagar el salario ¿Cuántas de familias? 2.500 empleados. Pero ¿cuántas familias hay, digamos? Pero por Pero eso, eso- creo que la ¿Cuántas pregunta personas? de estos muchachos es o lo hacen a propósito o son descerebrados, como dice Guillermo, ¿no? Y si lo hacen a propósito, ¿por qué lo hacen a un poco de las propósito, dos no? cosas. ¿Por qué lo hacen a Un propósito? poco de Porque las nos dos quieren cosas. llevar al caos, porque nos llevan Nos llevan. a la destrucción de la Argentina. No es lo mismo manejar una empresa que manejar un No, país. seguro que no. No, claro. Está claro. Y además, los CEOs de las empresas siempre reciben órdenes del directorio central. De la casa matriz. Exactamente, como corresponde. Y esto como también la corresponde. recibe. Esto Y también la recibe. lo hace, por Claro, eso, a eso claro, vos me claro. entendiste lo que te Sí, quiero sí. decir. Digo, la verdad que hay cosas que se han... Es que ese es el concepto que nos... Ellos lo que quieren buscar es vos fíjate, ¿no? La destrucción del dirigente político y cambiarlo por administradores de gestión. ¿Por qué? Porque las políticas no se tienen que hacer acá. Las políticas son de afuera. Y acá solamente la aplican. Claro, bueno, sí, ¿Ah? vienen todos los paquetes, ¿no? Los Claro. enlatados lo ponen en el medio sin una decisión política, sin Y un por eso análisis. vos tenés que hoy tenemos un presidente que no viene del reunión político, no viene de dirigencia política. No, por supuesto. Bueno, Y la así gran mayoría de estamos. este gabinete tampoco. Así estamos. Y así estamos. Es el por mejor eso. equipo de los últimos Por 50 eso. años. Ya nos estamos quedando Sin programa. Sin programa. sin programa, así que vayamos cerrando. Piensen el cierre. Comentarnos un poco antes de cerrar las actividades De que la están brigadier. Bueno, como te contaba al principio, nosotros tenemos ahora estos dos proyectos, uno que estamos creciendo desde lo territorial, en las provincias, estamos juntando a los compañeros que tienen un perfil o una extracción más nacionalista y que se sienten representados por Guillermo, porque Guillermo es un tipo que en el sector nacionalista es muy bien receptuado, por más Respetado. inclusive, sí, por más sí, que no compartan alguna cuestión. alguna cuestión, pero lo ven un tipo honesto, un tipo tradicional, es un tipo tradicional en un montón de sus cosas, ¿no? Entonces y un patriota, porque es un patriota. Guillermo algo hace es defender a la Argentina y armar a la Argentina. Y bueno, eso en los sectores nacionalistas se ve que no, otros dirigentes no lo tienen, ¿no?
bueno, creciendo desde ese punto de vista de lo territorial, y después lo que te decía, estamos juntando a los compañeros, a los pensadores del movimiento nacional, ¿no? Sobre todo nosotros hablamos mucho de lo que pelean canas porque tienen la experiencia, y después están otros de mi edad y más jóvenes que nos estamos nucleando, y la idea es armar un instituto de pensamiento nacional. Buenísimo. Pero sin, ¿cómo decirlo?, desde el pensamiento nacional y no desde lo que nos bajan de Europa, ¿no? Bueno, Esa ¿no? Un poco que el Instituto Patria me parece que es un poco eso, ¿no? Que tiene, Y tuvimos una secretaría. Es patria, claro, la secretaría esa con Foster. Es patria, pero viene, los muchachos que leen, ninguno habla castellano, ¿viste? Una cosa rara. Entonces nuestra idea es volver a nuestros pensadores, que los tenemos, ¿sí? Mucho, a nuestra raíz histórica, como decía el general, nuestra raíz hispánica, frente a ella la raíz anglosajona, en sus dos vertientes, la liberal o la marxista socialdemócrata, ¿no? Porque vienen del mismo lado. Y bueno, para eso tenemos el instrumento que es el periódico, Tercera Posición, tiene esa función. Como predicadores, pues yo siempre digo, nosotros no tenemos intelectuales los peronistas, porque nosotros no somos librepensadores, esos son los liberales. Nosotros tenemos una doctrina y lo único que hacemos, la hacemos nuestra y la predicamos. Somos predicadores, el general decía, están los realizadores y los predicadores. Bueno, nosotros tenemos esa función de predicar lo que el general y lo que Evita también, que contribuyó mucho a la doctrina. Solamente hay que leer las clases de ella en la escuela superior. Que eso sería otro tema que habría que volver, ¿no? A la escuela superior peronista, para que nuestros cuadros se vuelvan a formar y con los predicadores de la doctrina, para que de ahí se formen los realizadores, los que después van a la política. Claro, que uno entiende que los realizadores a veces no pueden seguir tan fieles a los principios, porque en la política tenés que tener el manejo. Pero para eso están los predicadores, para poner los límites sobre el realizador donde se tiene que manejar. Y cuando se pasa de raya, decir, el flaco te está yendo. Claro. Te está yendo, volvé para acá. Sí, entonces, eso es lo que estamos trabajando, es en eso, Adri. Bueno, y quizá también estamos viendo de sacar un programa de radio con el Tano. Está muy bien. El Tano Rubén Giovannini, que tiene el Instituto Perón, que un día tendrían que venir a verlo. Con muchísimo gusto, claro. Tiene la gorra, por ejemplo, entre tantas cosas que tiene ahí en el instituto. Tiene la motocicleta. La gorra del general, la que estuvo en el cajón el día cuando falleció. La gorra militar. Sí, la gorra militar tiene. El instituto es chiquito, tiene un museo chiquito, pero tiene cosas de un valor incalculable para el peronismo. Y el Tano es uno que guarda esos tesoros y que a los peronistas nos gusta, ¿no? Porque tenemos la parte mística y folclórica nuestra. Y él tiene una radio online también, y la idea es, él tiene su programa de los jubilados, porque él se todo lo que es previsional, y la idea es quizás sacar un programa de tercera posición ahí también, y empezar a colaborar con los distintos medios. Nosotros tenemos el periódico, la radio, otro compañero tiene algún canal de YouTube, y empezar ahí a generar material de doctrina para la difusión, ¿no? Bueno, le voy a donar, tengo una carta manuscrita de Perón a un compañero y la tengo firmada por él y demás, así que te las voy a dar para que vaya a Dale, venite ahí al museo. Tenemos que hacer un evento. Y tenemos que hacer un evento con eso. Claro, que haces la donación. Y el 1 de julio es un buen momento. Es un buen momento, es un buen momento. Paso la inmortalidad del general. La inmortalidad del general, sí, seguro. Nada, ya me conocen. Yo con Guillermo nos conocemos hace muchísimos años, porque compartimos en aquel momento que éramos jóvenes en la ciudad, la capital. En ese momento era la capital. Capital Federal. Compartimos eso, siempre militamos en la capital federal, pero nunca coincidimos en un mismo espacio. En un mismo espacio o en listas comunes, pertenecíamos a agrupaciones distintas y por ahí sí compartíamos acuerdos, pero sí, no era tan fluida la cosa. Nos reencontramos hace 3 años atrás, empezamos a hablar, bueno, además de recordar, y la claridad de Guillermo y las coincidencias mutuas nos llevaron a estar hoy. Yo estoy orgulloso de ser amigo de él, porque la verdad que somos amigos, además de compañeros, y compartir un espacio político. Y su honestidad, su claridad, su transparencia para transmitir y su idoneidad
ni que hablar, para todo, realmente me hace enorgullecer, no solamente a mí, sino a mi espacio, de estar en esta patriada. Y lo que convengamos va a estar bien, se alcancen o no se alcancen los objetivos, pero hay objetivos siempre mayores y objetivos menores. Y vamos por los objetivos mayores y espero alcanzarlo. Eso es para decirlo de un gran amigo y de una persona que admiro mucho. Bueno, que cierre. Yo quiero tocar tres cuestiones en el cierre. Uno, bueno, saludar a los compañeros y compañeras allá en Florencio Varela, Sí. en el acto. Con Dos, el intendente actual y con el ex intendente, con Julio Pereira y con Watson. Sí, que se había suspendido, recordábamos, Sí, por porque la había fallecida fallecido la mamá había de fallecido, Julio, sí. había fallecido la mamá de Julio. Punto 2, pedir el respeto por la libre autodeterminación de los pueblos y la no Obviamente. injerencia, que son hablando de principios, que son principios del peronismo muy fuertes, Absolutamente. y la no injerencia en los La no asuntos. injerencia en los asuntos internos de los pueblos. En los asuntos internos de los pueblos, y me Lo vemos refiero estos días fundamentalmente con- al tema de con Venezuela, Venezuela. que es muy doloroso, muy doloroso. Quiero recordar que hubo una charla hoy entre Putin y Trump sobre política internacional, dicen, digamos, o comentan, de 1 hora y media, entre las cuales tocaron el tema de Venezuela. Sí, obviamente. Espero que es una preocupación ya, digamos, a escala geopolítica. Claro. Y bueno, finalmente nuestro reconocimiento y amor a Evita, que se va a cumplir el centenario El centenario de su nacimiento. de su nacimiento, la tenemos en nuestro corazón y la tenemos. Estoy invitado a tantos actos el 7 de mayo que digo, Es ya no impresionante. sé, si ir a los toldos, seguir con Pimpi, si ir a Pimpi a estaba la pensando catedral, a la misa. Digo, la verdad, es impresionante. Y que florezcan ¿cuánto se 1000 merece? flores, ¿no? Y se Es lo verdad, merece sí. Evita. La tenemos en el corazón y en nuestra Absolutamente. militancia cotidiana se lo merece porque, digamos, tiene mucho que ver con esa doctrina. Porque por de eso fue la cual- guía espiritual de la de la nación. cual- Es decir, no es menor eso. de la cual hablabas vos, Quique, y es la guía espiritual, lo digo. Y hay dos frases de Evita que me parece que, creo que una ya la dije en el otro programa, en uno de los programas, pero me parecen muy fuertes y muy atinadas para este momento histórico. Uno es, si el pueblo fuera feliz y la patria grande, ser peronista sería un derecho. En tiempos como estos, ser peronista Es una obligación. es un deber, por eso soy peronista, creo que es más vigente que nunca. Y el otro que es terrible y que tiene que ver también con lo que estábamos hablando, con el tema de la solidaridad y los principios y los valores y la doctrina, es: sangra tanto el corazón del que pide que hay que correr y dar sin esperar. Digo, Totalmente. miércoles, esa es Evita. Que es la conclusión de donde hay una necesidad, nace un derecho, ¿no? Ujú. Es espectacular. Pero realmente. terrible, es muy, muy fuerte. Porque además, digo, Evita, uno se transporta, falleció a los 33 años. Todo esto lo hizo cuando era una piba. Era una piba. Tenía 26, 27 años, 28 años y realmente una maravilla. Bueno, Y sí, su mis vida- respetos, mis saludos su y vida mi amor pública fue- eterno para Evita. Y qué mejor 8 recordarla años, con casi. dos, En con 8 dos años, compañeros sí. varones. Qué mejor Sí, no, recordarla ni hablar. con dos como corresponde. Claro Sí, que sí. claro. Bueno, hasta el próximo viernes y que tengan un buen fin de semana.